Esto sucedió cuando tenía 13 años. En ese entonces tenía un amigo cercano llamado Aiden. Él era un par de años mayor que yo, pero aún nos llevábamos bien, principalmente porque nuestras casas estaban una al lado de la otra y el resto de nuestro vecindario estaba lleno de gente mayor, así que realmente no teníamos a nadie más con quien jugar la mayoría de las tardes. Jugábamos a muchas cosas en la calle hasta que nos cansábamos demasiado o nuestros padres nos llamaban. Esto fue antes de que Internet fuera un gran problema, así que hicimos esto mucho tiempo. Uno de los juegos que más jugamos fue el escondite, con una variante en la que el buscador tendría que usar una linterna en todo momento. La gran regla del juego era que la persona que buscaba tenía que mantenerla encendida sin importar qué sucediera, y la persona que se escondía se consideraba encontrada si la linterna lo revelaba. Esto hacía que el juego fuera interesante, porque el que se escondía podía saber mejor dónde estaba el buscador y usarlo a su favor cuando se iba moviendo, pero el buscador podía hacer brillar fácilmente su enorme círculo de luz en la dirección del escondido desde la distancia, haciendo que terminara el juego rápidamente. Normalmente establecíamos los límites en cualquier parte cercana del vecindario, aunque nuestro vecindario estaba justo al borde de una gran extensión de bosque, por lo que a veces hacíamos las cosas más interesantes al hacer que el área de juego no tuviera límite. Realmente no queríamos ir tan lejos teniendo en cuenta que jugábamos al juego de noche, lo que sin duda resultó en un entorno bastante espeluznante. Un día me tocó ser el que se escondiera. Aiden y yo acordamos hacer del bosque el área de juego para esa ronda. Recuerdo que quería convertirlo en un desafío, así que me alejé más de lo que solía hacer. Empecé a arrepentirme. Se puso muy oscuro, lejos de las luces de las casas. No veía ninguna luz, considerando que Aiden tenía la única linterna. Esto hizo que atravesar el bosque fuera especialmente difícil. Todo lo que tenía como luz era lo poco que me proporcionaba la luna. Después de seguir caminando por un tiempo, me encontré con una cabaña abandonada. Podía ser el lugar perfecto. No había forma de que me encontrara allí. Entré y me abrí paso a tientas hasta el conjunto de escaleras. Las subí y me encontré con una habitación con una sola ventana que daba a mi vecindario, pero que se veía muy lejano. Me senté allí y durante mucho tiempo no pasó nada, hasta que por una ventana vi a Aiden, solo que no estaba usando la linterna. Estaba haciendo trampa. Claramente se había cansado de que la linterna revelara constantemente su posición, y por lo tanto la estaba cubriendo con la mano o la había apagado por completo. Vi como su silueta negra se acercaba más y más a la cabaña. Empecé a escuchar las hojas crujiendo bajo sus pasos mientras continuaba hacia adelante. Ya no podía verlo por la ventana, aunque ahora podía escuchar sus pasos desde abajo. En ese momento, desde la ventana, vi algo que me dio un vuelco al corazón. Y es que vi a Aiden con la linterna caminando a lo lejos, pero aún podía escuchar pasos desde el piso de abajo. Lentamente, me di cuenta de que quienquiera que estuviera abajo no era Aiden. Instintivamente me bajé y me escondí debajo de una cama cercana. Para mi horror, los pasos comenzaron a subir lentamente las escaleras. Cuando llegaron a la cima, pude escuchar el clic de un arma. Mi corazón latía con fuerza fuera de mi pecho en ese punto. Pasaron unos segundos cuando vi unas botas grandes entrar en la habitación, que de ninguna manera podrían ser de Aiden. Se quedaron quietas cerca de la puerta, por lo que parecía una eternidad, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Tomé esto como una oportunidad de salir de debajo de la cama y saltar por la ventana. Cuando aterricé y me puse de pie, comencé a correr. Podía escuchar pasos acercándose a mí por detrás, pero nunca miré. En algún momento Aiden me vio corriendo hacia él e instantáneamente me apuntó con su linterna, diciendo que podía verme y que había ganado la ronda. Pero cuando no dejé de correr, sus ojos se movieron detrás de mí y la expresión de su rostro se desvaneció instantáneamente. Se dio la vuelta y comenzó a correr conmigo hacia mi casa. No mucho después de que la alcanzáramos, entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Aiden, tan conmocionado como yo, comenzó a preguntarme qué había sucedido. Luego me preguntó quién era el hombre que corría detrás de mí. Se me puso la piel de gallina al escucharlo decir esto, y procedí a contarle toda la historia de principio a fin, y él no cuestionó nada de eso. Luego se lo dijimos a mis padres, pero hicimos todo lo posible para minimizar la situación tanto como fuera posible, para que pareciera que no fue un gran problema, para que no se asustaran por completo. Acabaron llamando a los policías que salieron a registrar la cabaña y el área circundante.
Buscaron durante horas, pero no encontraron a nadie. A partir de ese momento nuestros padres no nos permitieron que ninguno de nosotros entrara en ese bosque, y no puedo decir que esto fuera del todo decepcionante. No podrías haberme pagado para volver a ese bosque. Toda esta experiencia fue extremadamente traumática para mí, mucho más que para Aiden. Nunca hemos vuelto a esa cabaña, y ambos todavía no podemos explicar a quién vimos esa noche. Hace unos meses fue el segundo aniversario de boda y pacté con mi esposa tomarnos un tiempo libre del trabajo para hacer algo especial. Decidimos alquilar una cabaña en las montañas nevadas durante unos días. Si no fue bien la idea más loca, pensamos que sería una especie de escapada bastante romántica. Además, el dueño de la casa era amigo de un amigo y estaba dispuesto a darnos un descuento. La cabaña en sí estaba en medio de la nada. Para llegar a ella, tenías que conducir por un pequeño camino privado retirado. La otra casa más cercana probablemente estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Estos eran detalles que no sabíamos exactamente antes de reservar el lugar, pero cuando llegamos allí, la cabaña era demasiado increíble para dejar que nos molestara. Parecía sacada directamente de una postal, y de una manera extraña, el aislamiento en realidad hizo que el lugar fuera más reconfortante. ¿Por qué? Estaríamos rodeados de árboles aparentemente interminables, aunque por supuesto, eso significaba que no teníamos ningún servicio telefónico. Pasamos la primera noche junto a la chimenea, viendo una película que descargué en mi portátil. Cuando se hizo un poco más tarde, ambos decidimos terminar la noche yendo a un jacuzzi que había en el porche trasero. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mi traje de baño en la parte trasera del automóvil estacionado en el frente de la casa. Algo que debe mencionarse es que había estado nevando durante todo el día y se había acumulado bastante en el suelo. En este momento, cuando salí al frente, rápidamente noté un conjunto de huellas de botas frescas en la nieve, que claramente no fueron hechas por mí o por mi esposa. Iban desde el medio del bosque hasta una de las ventanas de la sala de estar y luego de regreso a la misma parte del bosque. Instantáneamente me saltaron todas las alertas. En ningún momento de la noche escuchamos golpes y las huellas iban hacia la ventana en lugar de la puerta. Le conté a mi esposa sobre esto y ella estaba un poco más inquieta por el avistamiento que yo, pero supongo que para ser justos era normal. Estábamos en medio de la nada. Finalmente decidimos conducir hasta un pueblo cercano donde teníamos cobertura de móvil y les enviamos un mensaje al propietario para preguntarle si uno de sus amigos había pasado por la cabaña o si esperaba que alguien apareciera esa noche. Le enviamos un mensaje de texto en ese sentido. Esperamos durante 30 minutos, pero no recibimos respuesta. Lo que supongo que fue justo, porque era bastante tarde en ese momento. Podríamos haberlo llamado, pero no lo hicimos. Así que decidimos regresar a la cabaña y tratar de olvidarlo. Pensamos que era posible que estuviéramos exagerando. Planeábamos ir a la ciudad por la mañana, así que pensamos que tal vez recibiríamos una respuesta para entonces. Cuando volvimos a la cabaña, ninguno de nosotros estaba dispuesto a sentarse afuera en la bañera del hidromasaje. Terminamos yendo a la cama. Ambos estábamos cansados de todo el día de todos modos, así que rápidamente nos quedamos dormidos. Hacia las 3 de la mañana me desperté, pero estaba bastante confundido, porque normalmente tengo el sueño muy profundo. Pero escuché un ligero golpe en la ventana del dormitorio. Las cortinas estaban cerradas, así que no pude ver qué producía el sonido. Pensé que debía haber sido un trozo de nieve cayendo en el vidrio, así que traté de dormirme, pero solo unos segundos después, el sonido volvió a sonar, esta vez un poquito más fuerte. Ahora estaba un poco preocupado, así que me levanté de la cama para probarme a mí mismo que no era nada. Abrí las cortinas y no pude ver nada. Encendí la linterna en mi teléfono para ver mejor, pero esto dejó un gran resplandor en la ventana, así que tuve que abrirla para poder ver algo. Cuando lo hice me di cuenta de huellas frescas en la nieve, justo debajo de la ventana. Estaba empezando a entrar en pánico. Levanté mi linterna y la acerqué a los árboles siguiendo sus huellas. Fue entonces cuando me di cuenta de que conducían directamente a una figura que estaba parada allí, mirándome en la nieve. Desde unos 10 metros cerré la ventana y traté de mantenerme lo más calmado posible. Desperté a mi esposa y le dije que teníamos que irnos ahora mismo. Naturalmente ella estaba confundida y me preguntó por qué, pero evité la pregunta porque sabía que si se lo explicaba, solo la asustaría más.
Le dije que empaquetara rápidamente sus cosas y afortunadamente ella cumplió sin más preguntas. Unos minutos más tarde ya teníamos todas nuestras cosas en la puerta principal empacadas y listas para irnos. Abrí la puerta y ambos corrimos hacia el coche. Cuando subimos lo encendí y comencé a dar marcha atrás para salir del camino de entrada, cuando mi esposa gritó. Mi cabeza se giró hacia donde ella estaba mirando y allí, nuevamente, estaba la figura, esta vez justo al lado de la casa, observándonos salir. Pisé el acelerador y comenzamos a acelerar por la carretera privada. Una vez que tuvimos cobertura en el móvil, enviamos un mensaje de texto al dueño de la cabaña, explicando toda la situación. Más tarde esa mañana, recibiríamos un mensaje de texto del tipo diciendo que fue a la cabaña para investigar, y de hecho había huellas de botas. Nos explicó cómo las huellas se habían detenido en cada ventana. Realmente no sabíamos qué hacer con esta información. Era aterrador, no me malinterpreten, pero toda la situación estaba básicamente fuera de nuestras manos ahora. Obviamente acortamos todo nuestro viaje, pasando el resto de nuestros días sin trabajar en casa. Todavía no sabemos quién era esa figura o qué estaba tratando de hacer esa noche, pero no estoy del todo seguro de que queramos saber las respuestas a esas preguntas. Hay una noche en mi vida que nunca olvidaré. Había pasado una semana desde que había cumplido 18 años. Era una cálida noche de finales de verano, y sobre las 2 de la madrugada nos estábamos aburriendo bastante rápido, y decidimos salir a buscar algo mejor que hacer. Jacob dijo que conocía un lugar donde otros adolescentes solían pasar el rato. Era al lado de un pequeño lago en lo profundo de un bosque, al lado del cual vivíamos. Agarramos algunas linternas viejas y comenzamos a caminar. Tomó un tiempo llegar allí, pero cuando lo hicimos nos decepcionó descubrir que no había nadie más allí. Según Jacob, esto era un lugar muy concurrido por adolescentes, especialmente a esa hora de la noche, pero supongo que tuvimos mala suerte. Ahora, aún más aburridos que nunca, decidimos caminar alrededor del lago para ver si podíamos encontrar a alguien. Cuando llegamos al otro lado, notamos que había una vieja cabaña que parecía abandonada. Por supuesto, todos queríamos explorarla, así que esto es exactamente lo que comenzamos a hacer, no mentiré. Estábamos haciendo mucho ruido, y eventualmente subimos al piso de arriba de la cabaña y nos encontramos en un pequeño dormitorio lleno de cosas diferentes, tiradas por todas partes, todas viejas y cubiertas de polvo. Todos estábamos clasificando los diferentes artículos cuando de repente escuchamos que la puerta de madera de la cabaña se abrió con un crujido. Nuestras 3 cabezas se giraron mirándonos el uno al otro. Nos quedamos allí completamente inmóviles, aguantando la respiración. Fue cuando escuchamos ligeros pasos moviéndose por las escaleras, después de que un hombre dijera: «Sé que están ahí arriba». Sonaba como un hombre mayor solo por la forma en que lo dijo. Recuerdo haber estado realmente temeroso por mi vida mientras estaba allí quieto, todavía congelado. Jacob nos hizo un gesto hacia el pequeño armario en la esquina de la habitación. Cerramos la puerta lo más silenciosamente que pudimos y todos apretujados juntos en ese pequeño armario escuchamos pasos subiendo las escaleras y llegando a la entrada de la habitación. Todavía sin mover un músculo, escuchamos como el hombre comenzó a revisar las cosas alrededor de la habitación. Luego, la puerta del armario comenzó a abrirse lentamente y la puerta se abrió de par en par. Stephen estaba al frente y reaccionó más rápido empujando al hombre hacia atrás. Todos corrimos lo más rápido que pudimos, fuera de la habitación. Bajamos las escaleras y salimos de la cabaña y desde allí simplemente seguimos adelante. No nos detuvimos hasta que llegamos a la casa de Stephen. Volvimos a su sótano y tomamos unos buenos 5 o 10 minutos solo para recuperar el aliento. Luego tratamos de dar sentido a lo que acabábamos de ver y oír. Fue entonces cuando Stephen explicó que cuando empujó al hombre, lo vio tirar una pequeña pistola al suelo. No dormimos esa noche. Llegamos a la conclusión de que no había forma de que ese hombre viviera allí. Sin duda, el lugar estaba completamente abandonado. No sabemos de dónde vino. No sé qué aspecto tenía, ya que ninguno de nosotros lo vio suficientemente bien. Los 3 seguimos siendo buenos amigos hasta el día de hoy, pero desde esta experiencia nunca hemos vuelto a esa zona del bosque por razones obvias. Incluso hoy todavía pienso en qué hubiera pasado si Stephen no hubiese empujado al hombre al suelo cuando abrió la puerta del armario. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios.
No olvides activar la campanita de notificaciones para recibir las mismas de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.